¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a este video que puede ser, y ojalá así sea, eh, puede formar parte de una serie de videos que les voy a hacer para transmitir un poco del conocimiento de acción de precio. Esa es la finalidad de esta serie de videos. ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy? Eh, bueno, los alcances de este video, de este pequeño curso, eh, vamos a estudiar básicamente la acción del precio. Aplica para criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, eh, aplica para Forex, el euro dólar, el USD CAD, etcétera. Forex, cripto, aplica para todas las temporalidades. ¿Y cuál es el objetivo? Conocer la acción del precio, manejar la acción de precio, saber qué son las ondas, los impulsos, los retrocesos, los fractales. Eh, Vamos a utilizar la herramienta Fibonacci, que es la única herramienta que yo manejo en mi operativa. No manejo ningún otro tipo de indicador. No quiere decir que sea limitativo. O sea, si ustedes ya manejan su operativa y manejan indicadores, por ejemplo, un RSI, bandas de Bollinger, cualquier tipo de indicador, eh, pueden seguir utilizándolo, pero esto lo pueden usar para añadir conocimiento, para sumar el conocimiento que ya tengan en algún indicador, y les va a servir muchísimo para ubicarse en el precio, sobre todo en los mapas del precio, para saber si estás en una onda 1, en una onda 2, para saber si ya estás al final de una tendencia, eh, para conocer un poco los patrones de continuación, patrones de reversión. ¿Qué es lo que no vamos a ver en este curso? Bueno, no vamos a ver qué es un exchange, qué es una orden. Ya deben tener conocimientos previos en gráficos, en análisis de gráficos. Por ejemplo, plataformas como TradingView, qué son las velas japonesas, qué son el stop loss, qué es el take profit. Eso no lo vamos a ver, puesto que es un nivel muy básico, y este pequeño curso está orientado a un nivel intermedio o, en su defecto, avanzado. Ok, vamos a comenzar entonces con este pequeño curso. Eh, Se trata de conocer la acción del precio. Primero vamos a ver que el precio se forma en ondas. Tenemos aquí un ejemplo de una onda. O sea, una onda se compone por impulsos y retrocesos. En este caso tenemos un primer impulso y tenemos un primer retroceso, un segundo impulso y su retroceso, un tercer impulso y su correspondiente retroceso. ¿Qué es lo que vamos a buscar en estas ondas o en estos impulsos? Vamos a buscar patrones de continuación. En este caso, en el primer impulso, tenemos que buscar en esta zona un patrón de continuación. En el segundo impulso podemos buscar también un patrón de continuación para poder incorporarnos. En este caso la tendencia es alcista para este ejemplo, pero lo mismo aplica para tendencia bajista, es exactamente lo mismo. Y la finalidad es que podamos incorporarnos en algún retroceso del precio y operar siempre a favor de la tendencia principal. En este caso, vamos a ver primero este impulso y su correspondiente retroceso. Nosotros le vamos a llamar fractal. ¿Qué es un fractal? Bueno, un fractal es un impulso y su correspondiente retroceso. ¿Ok? A su vez, decimos que el mercado es fractal porque este impulso en temporalidades menores va a tener también sus correspondientes impulsos y retrocesos, como lo estamos viendo en este ejemplo. Y este retroceso que vemos acá, este primer retroceso, va a tener también sus impulsos y retrocesos bajistas en alguna temporalidad menor. Por eso decimos que el mercado
Es fractal porque se repite en temporalidades mayores y en temporalidades menores. Y esto nos hace pensar que la fractalidad es infinita. Este es un concepto que yo aprendí en el curso del maestro español Joaquín Vega, muy bueno. Les voy a dejar una referencia en la descripción de este video para que ustedes puedan, si gustan, checar el curso del maestro Joaquín Vega. Él explica muy bien esto, pero básicamente a eso le vamos a llamar un fractal. Básicamente el precio no quiere decir que siempre, pero en su mayoría de veces nos va a ser un conjunto de tres ondas. La onda uno y su retroceso, la onda 2 su retroceso, la onda 3 y su retroceso. Nosotros vamos a estar buscando incorporarnos en las tendencias entre el retroceso 1, que es este, y el retroceso 2, que es este. Ya en una onda 3 ya sería más peligroso incorporarnos en compras o en long, porque ya en una onda 3 lo que estamos esperando o proyectando es un patrón de reversión, no es un patrón de continuación como en las ondas anteriores. Esto nos va a permitir ubicarnos en el precio como si fuese un mapa para que tengamos una visión global de dónde estamos. No podemos pensar en compras en el desarrollo de un patrón de reversión porque el precio no nos va a dar la razón y nos puede liquidar o nos puede tocar los stop. Entonces, debido a esta situación, tenemos que tener bien claro si nos encontramos en el desarrollo de una onda 1, de una onda 2 o de una onda 3. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es un fractal. Habíamos dicho que un fractal es el conjunto de un impulso, aquí lo tenemos, un impulso y su correspondiente retroceso. Un fractal nosotros lo podemos medir con nuestra herramienta Fibonacci. Se las pongo aquí. Yo utilizo esta herramienta, es la única que estoy utilizando. Con los niveles estándar, no le estoy poniendo ni quitando algún nivel. Tenemos desde el nivel 100% al 0% para el caso alcista. En este caso sería así. Y para el caso bajista sería lo mismo, pero al revés, ¿no? Sería desde el nivel 100 hasta el nivel 0%. Este sería el caso bajista y este sería el caso alcista. Vamos a enfocarnos ahora en el caso alcista. Un error que cometemos muchos cuando estamos haciendo trading. Nosotros vemos el desarrollo del precio, empezamos a perseguir el precio, por decirlo así, y cuando vemos que hace un pequeño retroceso, sin pensar, nosotros imaginamos que el precio se va a desplomar a partir de ahí y comenzamos a meterle ventas o a meterle short, ¿no? ¿Qué pasa? Si no tenemos claro los niveles de trabajo de la herramienta Fibonacci, no tenemos claro lo que es un fractal, el precio nos va a seguir liquidando. A manera que nosotros le vayamos metiendo los shorts o las ventas, pensando que el precio va a retroceder, el precio lo que va a hacer es seguir subiendo hasta liquidar todos los stop posibles de estas ventas o de estos shorts. Entonces, para eso vamos a necesitar eh, nuestra herramienta Fibonacci para medir hasta dónde puede llegar un precio o un impulso. La volvemos a trazar desde el inicio del impulso hasta el final. Mientras el precio siga subiendo, yo voy a ir moviendo la herramienta Fibonacci. Por eso a mí me gusta mucho esta herramienta, porque es una herramienta dinámica. No es una herramienta estática que tú la traces y la dejes ahí y te olvides del precio. Vamos a poner este ejemplo. El precio
se está desarrollando. Bueno, yo trazo mi herramienta Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo. Si yo no veo que el precio me hace un retroceso, al menos hacia el primer nivel, que es el 23.6 Fibonacci, yo no tengo por qué pensar en meterle un short y que el precio se va a desplomar así. No tendría por qué pensarlo. Mientras el precio no me haga un retroceso hacia alguno de los niveles, ¿no? Empezando por el 23.6, digamos, si el precio se queda aquí y el precio sigue subiendo, entonces yo tengo que mover mi herramienta. Tengo que mover mi herramienta Fibonacci. El precio hace otro pequeño retroceso, vamos a suponer, pero no me toca ningún nivel. No tengo por qué pensar que se va a desplomar. Yo tengo que seguir subiendo la herramienta, pero no de manera infinita, claro. La vamos a ir subiendo hasta ver un retroceso real, ¿no? Un retroceso real hacia alguno de los niveles, ya sea al 23.6, al 38.2, al 50%, al 61.8 o al 78.6. Ahí sí estaríamos pensando que el precio ha retrocedido lo suficiente como para nosotros ir pensando en meterle compras o long, ¿ok? O sea, ese es el primer concepto que me gustaría que entendiéramos, que no vamos a perseguir el precio, no vamos a trazar el Fibonacci y dejarlo olvidado, sino todo lo contrario, tenemos que ir con el precio, tenemos que seguir con la acción del precio para evitar que nos estén tronando los stops, ¿ok? Y recuerden, estos retrocesos los vamos a ir buscando entre la onda 1, que es esta, y la onda 2. En una onda 3 ya no tendríamos por qué buscar patrones de continuación, ¿no? Porque ya el precio ya está muy caro en una onda 3. Aquí la situación cambia y lo vamos a ver más tarde. Ok, bueno, entonces más adelante iremos viendo cómo identificar si el precio va a respetar alguno de los niveles Fibonacci. De entrada les puedo decir que cualquier retroceso que no llegue al menos al 23.6% Fibonacci no es un retroceso válido, porque el precio puede seguir subiendo y nos va a estar, si entramos en ventas, nos va a estar botando los stops. Pero más adelante vamos a ver a detalle cómo identificar este tipo de retrocesos y cómo saber cuándo el precio los va a respetar y cuándo no va a respetar algún nivel. Vamos ahora con los patrones de continuación. Los patrones de continuación, como ya había mencionado, los vamos a estar buscando siempre en el primer impulso y en el segundo, y en sus respectivos retrocesos, en el primer retroceso y en el segundo retroceso. Estos patrones básicamente van a formar un patrón W. Aquí les dibujé de nuevo cómo se vería en el precio la formación de estos patrones de continuación. Básicamente tenemos que observar que el precio forme una W para que podamos estar pensando en incorporarnos en una tendencia alcista. Cabe mencionar que este patrón W no siempre va a ser así de bonito como está aquí dibujado, ¿verdad? Un patrón W puede ser así, puede tener varios impulsos y retrocesos, puede hacer algo así, un rango descendente, puede hacer un rango ascendente,
puede ser así, pero lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos es a observar lo que es el patrón. O sea, básicamente, como quiera que sea la formación de esta W, ya sea con un retroceso, con dos retrocesos, con 10 retrocesos, tenemos que acostumbrarnos a siempre verlas como lo que son patrones W de continuación alcista. Esto nos va a permitir incorporarnos en estos retrocesos, incorporarnos a favor de la tendencia, en este caso alcista. Una vez mencionado que, bueno, que la W no tiene que ser así de bonita, vamos a mencionar que, por ejemplo, esta W puede ser así, con un mínimo decreciente, como lo pueden observar. Este es un mínimo decreciente. Puede ser un doble piso, con un mínimo igual que el anterior, un doble piso, así. O puede ser con un mínimo creciente, así. De todos modos, la idea es la misma, no deja de ser una W. ¿Ok? Más adelante vamos a ver las confirmaciones de esta W. Eh, Como les vuelvo a repetir, las vamos a estar buscando siempre en la onda 1, al finalizar la onda 1, en el siguiente retroceso, o al finalizar el segundo retroceso o la onda 2. Buscar una W en una onda 3 o en un tercer impulso ya no sería correcto. Ya no sería correcto. ¿Por qué? Porque ya el precio es muy caro para incorporarnos en compras o en long. Siempre al final de una tendencia vamos a buscar lo contrario, vamos a buscar un patrón de reversión que es exactamente lo mismo que un patrón W, pero al revés. Y aquí se estaría formando un patrón M de reversión. Se estaría formando un patrón M. Así. Este sería un patrón de reversión M. Este se estaría formando siempre al final de una onda 3 o de un tercer impulso. De manera similar, la M no tiene que ser así de bonita como la estoy dibujando. Puede ser con un máximo decreciente, como en este caso. Puede ser con un máximo creciente, como en este caso. O puede ser un doble techo. Y vamos a estar buscando patrones de reversión siempre al final de la onda 3 o del tercer impulso de una tendencia. Una vez teniendo claro esto, vámonos al siguiente tema, que es cómo identificar un agotamiento de tendencia o cómo identificar un patrón de reversión. Este patrón de reversión es muy común, lo hace el precio en prácticamente todas las temporalidades. Y primero que nada, tenemos que observar cuando hay un agotamiento de tendencia, el precio comienza a hacer impulsos pequeños, como este que tenemos aquí, y retrocesos profundos. Aquí tenemos el primer retroceso, lo tengo aquí marcado en rojo. Este es un retroceso profundo. Y luego tenemos un impulso, pero vamos a notar que este impulso es muy pequeño en relación al máximo anterior. O sea, la distancia que tenemos entre el máximo anterior y el nuevo máximo es muy pequeña. Es muy pequeña. Aquí lo podemos ver. En este caso apenas es un 1.7%. Y el retroceso es muy profundo. El retroceso de este primer retroceso es del 8%. Entonces, esto nos va a ir formando un patrón dientes de sierra. Este patrón es muy común que lo haga el precio en diferentes activos, por ejemplo, Bitcoin, Forex, el euro dólar, Ethereum,
Lo va a estar haciendo constantemente cuando hay un agotamiento de tendencia. Tenemos que identificar primero esto, el patrón dientes de sierra, y después la confirmación de este patrón de reversión sería cuando en el tercer retroceso, o en el cuarto puede ser también, nos rompa el soporte inmediato anterior. En este caso, este es el soporte. ¿Cómo sabemos que este es el soporte? Porque este fue el último mínimo que generó este máximo. Este fue el último mínimo que generó este máximo. ¿Ok? Si el precio, como les vuelvo a repetir, no siempre va a ser así de bonito, ¿verdad? Si el precio hubiese hecho esto, este sigue siendo mi último mínimo que generó este máximo. Pero si el precio hubiese hecho esto, este no es el mínimo, el último mínimo que generó el máximo, no, este, sería este, porque este es el último máximo que ha generado el precio. O sea, con esto les quiero decir que los patrones no tienen que ser perfectos, van a estar variando porque el precio siempre nos busca engañar, siempre busca engañar a los operadores de mercado. Entonces, tomando en cuenta este punto de vista, eh, cuando comenzamos a observar que el precio comienza a descender, como en este caso comienza a descender, y nos rompe el último soporte, que fue este, igual hubiese sido así, el último soporte sería este, podemos observar que empieza a romper el último soporte. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta estructura se está rompiendo y estaríamos ante un posible patrón de reversión o cambio de tendencia. Para tal caso, tiene que cumplir, para que sí sea un patrón de reversión, tiene que estar al final de la onda 3. No tiene caso buscarlos antes porque nos puede tocar los stop. Pero si este patrón de reversión aparece al final de una onda 3 o de un tercer impulso, estaríamos pensando en ventas, no en compras. Esta sería la confirmación que el precio nos da para pensar en ventas en un posible cambio de tendencia. Y después de eso vendrían impulsos y retrocesos, pero ya serían bajistas. Entonces, eh, es importante aprendernos este tipo de patrones para no cometer errores al inicio o al final de una tendencia. Vamos a ver un ejemplo real con el precio real en gráfico semanal, en este caso Bitcoin. Si se dan cuenta, estoy trazando el último ciclo de Bitcoin, donde el último mínimo que hizo fue en los 15,800 dólares aproximadamente, y el último máximo que hizo fue en los 126,200 dólares aproximadamente. Entonces, este sería mi inicio del movimiento y este sería mi final del movimiento. ¿Cómo voy a trazar las ondas para no confundirnos? Trazamos el inicio aquí en los 15,000 dólares, 15,800, hasta el final que fue aquí en esta vela. Y si se dan cuenta coincide con este fractal que estoy dibujando. Quiero que vean que coincide este con este máximo. Y luego el retroceso que hizo en esta vela verde, hizo un retroceso, coincide con este retroceso que estoy trazando aquí. Entonces, el siguiente impulso fue de aquí, de esta vela, a esta que tenemos acá. De igual forma coincide con este impulso que dibujé en color azul y su correspondiente retroceso hacia esta vela, que es el retroceso de esta flecha azul. Y el último
La última onda o el último retroceso lo hizo a partir de aquí y lo hizo aquí en los 126.200 y su correspondiente retroceso, ¿ok? Entonces, ¿cuáles fueron las mejores zonas para poder incorporarnos en compras? Viendo ya el precio real, aquí fue la mejor zona. Aquí fueron las mejores zonas para poder incorporarnos en compras a favor de la tendencia. Fue aquí y aquí, en esta zona. Pero querer incorporarnos acá, si bien es cierto que hubo un rebote hacia arriba, aquí lo podemos notar, un rebote. eh, Tuvimos un rebote, pero fue para continuar cayendo, ¿no? Entonces aquí ya es mucho riesgo meternos en compras en esta zona. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo mapa que les estoy dibujando aquí. Y al final de la onda 3 debemos buscar algún patrón de reversión. Vamos a ver si lo hizo Bitcoin en este gráfico semanal. Vamos a ver si me hizo el patrón de reversión que les mencioné con el patrón dientes de sierra. Vamos a trazar el mapa a partir de este último mínimo. Nos hizo este máximo, luego este mínimo, luego nos hace este, luego este, máximo, mínimo, impulso, retroceso y este retroceso. Este es el mapa real de Bitcoin. Vamos a ver si en realidad lo hizo. Como les menciono, o sea, el precio no lo va a hacer tan bonito como yo se los estoy dibujando aquí. Aquí se los estoy dibujando, digamos, el patrón ideal, ¿no? Pero si se dan cuenta es exactamente lo mismo. O sea, tenemos aquí el patrón dientes de sierra, que fue este, patrón dientes de sierra, con un retroceso muy profundo y un impulso muy pequeño. Acá tenemos un retroceso profundo y un impulso muy pequeño en relación al máximo anterior. Entonces, ¿dónde quedaría nuestro soporte inmediato? Nuestro último soporte queda aquí, ¿no? Entonces, en esta zona, pensar en compras ya no es rentable. En esta zona es pensar en ventas. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente el mismo patrón de reversión, solamente que el precio no lo hace siempre tan sencillo. Obviamente aquí, eh, ya cualquier rebote que pueda tener hacia arriba es para seguir cayendo, ¿no? En continuación del cambio de tendencia de alcista a bajista. Básicamente, hemos visto estos temas, son muy importantes. Ustedes pueden ir buscando que este patrón se repite y se repite y se repite muchas veces. Este solamente es un ejemplo, pero ustedes pueden irse al ejemplo del 2021, donde igual tuvimos un mínimo que fue en los $3,800 y tuvimos un máximo que fue en los $69,000 aproximadamente. Y van a notar exactamente los mismos patrones o algo muy parecido. Entonces, ustedes deben de ir identificando esto y irse posicionando a favor de la tendencia, ¿no? Yo creo que por hoy es todo. Son patrones del precio muy importantes. Recuerden que la acción del precio siempre está por encima de cualquier indicador, de cualquier herramienta. Eh, Vamos a profundizar más en un segundo video para el uso de la herramienta Fibonacci, pero sí quisiera que primero quedara claro cómo trazar un mapa correctamente de un precio para que podamos identificar en qué zonas podemos meternos y en qué zonas no podemos arriesgarnos. Los espero en el siguiente video o en la siguiente serie de videos.